Bien, iniciamos nuestro recorrido desde el Alto de la Cruz, en la ruta entre Santa Rosa y el Alto del Oso. Este tramo se conoció por nuestros abuelos como el Camino de los Venados. Vemos todavía la imagen del yarumo blanco con su vistoso dosel, como una especie de bandera blanca pidiendo una tregua hacia el proceso de degradación de la misma naturaleza. Al fondo tenemos ese plano inclinado que era Santa Rosa de Cabal en torno al río San Eugenio. Y vamos a ir al Alto del Oso para seguir mostrándole a todas las personas de la red la influencia del camino del privilegio en la consolidación de esa conurbación urbana e industrial que es actualmente Dos Quebradas y Pereira. Una conurbación dinámica, una conurbación industrial con un referente económico en toda Colombia con el nombre de Capital del Eje. Vamos entonces a continuar nuestro recorrido y los dejamos con estas imágenes desde el Alto de la Cruz para ir desentrañando, ir recogiendo hilachas y pegarlas, yo diría, con saliva, ¿por qué no? Para ir recuperando los retazos de nuestra historia. Estamos próximos a llegar al Alto del Oso y nuestro objetivo es contarles a los amigos de la historia la influencia que tuvo el camino del privilegio a través del Camino de los Venados, como se llamaba el paso entre Santa Rosa y el Alto del Oso, en la formación de esa conurbación conurbación de Dos Quebradas y Pereira, que se ha llamado real o presunta la capital del eje, por su dinamismo económico, por su gran avance urbanístico y social. Resulta que el paso del Alto del Oso, esta montaña donde ahora prácticamente estamos a puertas de llegar, se convertía en invierno en un paso crítico donde las mulas quedaban atrapadas y el arriero tenía que soltar su sartal, su acervo de maderazos y sus imprecaciones para que estas nobles acémilas que llevaban en su lomo el progreso no quedaran atrapados y se perdiera la carga. Y era un paso crítico. Félix de la Abadía, que era el director de la Sociedad Abadía y Compañía Limitada, que había hecho el camino, formado también por Santa Rosa y Villa María, le retenía a los santarrosanos los ingresos del peaje, porque no, decía él, que no tenían la vía en buen estado, pero era una vía crítica. Para obviar este problema, pues se hizo una variante, a partir de 1888, por el rodeo en Santa Rosa, y esa variante iba a lo que llamaban los llanos allá de Dos Quebradas, esos llanos formados por la serranía del Nudo y esta cadena montañosa del Alto del Oso. Ahí entonces el camino pasaba y, paradójicamente, años después, sobre las huellas de esa variante del camino del privilegio, del camino de los Venados, se erigió esa maravilla arquitectónica que es el puente lecoidal. Es decir, esa zona marca una encrucijada histórica que encierra el principio y el fin, el alfa y el omega de nuestra estructura vial del departamento,
con un valor agregado, un plus, que por allá en 1925 el tren que unió a Caldas en ese momento a Colombia pasó también por ese sector, y ahí en Boquerón hay un túnel que nos recuerda que también el tren hacía parte de esta encrucijada histórica que marca esa página, que enmarca la historia vial de nuestro departamento. Pues vamos a llegar al Alto del Oso y prometemos compartirle qué vamos a encontrar en ese santuario de madrazos y de imprecaciones de los arrieros de entonces. Bien, queríamos compartir ustedes esa imagen que encontramos en el Alto del Oso, esa montaña donde los viajeros se quejaban porque encontraban las difíciles condiciones del camino y de acceso, y que en su momento obligó a Félix de la Abadía, a Santa Rosa y a Villa María, socios del Camino del Privilegio, a hacer la variante por el Rober. Y por esas paradojas de la historia, este santuario de los madrazos, de las imprecaciones del arriero, para saetear con su verbo soez a las nobles acémilas y siguieran su marcha y lograran salir del barrizal, se convirtió en un santuario religioso. Toda una paradoja. El santuario de los madrazos se constituyó en un santuario de la fe por esas paradojas de la historia y de la veleidad humana. Vamos ingresando a este santuario de la Virgen de la Pureza, que se erigió. Así se denomina, la Virgen de la Pureza. De la Virgen de la Pureza, que se erigió en este sitio, que se constituía años atrás en una barrera difícil de franquear por parte de viajeros. Vamos compartiendo con ustedes el ingreso a este sitio que encarna pues la fe de una comunidad y que quisieron materializar su devoción en íconos de carácter religioso, y los compartimos con ustedes. Viernes aquí.
Bien, desde aquí, desde el Alto del Oso, y con imagen al fondo de la conurbación Dos Quebradas, Pereira, podemos seguir contando la influencia del camino del privilegio en la conformación de este emporio de desarrollo económico que se ha llamado la capital del eje. El camino entonces, a partir de 1888, se trazó por estos planes que ustedes alcanzan a ver al fondo, cuya historia ya hemos contado. Y en torno a ese camino fueron surgiendo casitas para aprovechar la marcha de los viajeros que venían de Antioquia o que venían del Cauca. Y poco a poco, en torno a ese camino, fue creciendo una población. Luego vino, en 1913, Dos Quebradas fue erigido al carácter de corregimiento de Santa Rosa de Cabal. Ya se le estaba reconociendo su potencial económico y su crecimiento poblacional. Posteriormente se construyó la iglesita que siempre conocemos, de Santa Teresita, creo, y en torno a estos elementos va surgiendo una población que se va dinamizando posteriormente cuando después de 1938 o 40, un acuerdo municipal exonera a las empresas de Colombia que se quieran establecer en Santa Rosa de Cabal de servicios públicos, de predial, de industria y comercio. Era un atractivo muy fuerte para los comerciantes de la época, y en torno a ese llamado fueron surgiendo empresas de fama nacional como La Rosa, Pañosones, Industria Molinera de Caldas y otro tipo de empresas que dinamizaron el proceso inicialmente de Santa Rosa, y posteriormente, cuando en 1972 toda esa promesa, todo ese presagio de grandeza y de crecimiento industrial se materializó con la creación de Dos Quebradas, la ciudad industrial de Colombia, a la cual le hacemos homenaje en este recorrido que hacemos con el doctor Guillermo Aníbal Garner, y recordamos también ese Alto del Oso, Félix de la Abadía, la sociedad y el consorcio de Santa Rosa y Villa María, y esa variante que se hizo en 1888, que trazó ese camino en torno al cual fue surgiendo la ciudad industrial.